Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Alberto Canal Angulo. En este video hablaré y les explicaré sobre lo que es esta fuente de voltaje, que es un proyecto integrado, perdón, un proyecto de mi materia de principios eléctricos. En este caso, pues, tenemos el circuito de una fuente de voltaje de 5 volts y pues explicaré el proceso en el cual cómo nos fue dando 5 volts al final. Primeramente que nada, pues tenemos una cantidad de etapas para realizar todo eso. Primero lo que tenemos es la transformación. En este caso, pues aquí se reduce el voltaje de la corriente eléctrica que tenemos en casa a 9 volts. En este caso se utilizó un simulador que es Livewire para verificar que el circuito y los componentes sean correctos antes de que sea montado en la placa y posteriormente al chasis. En este caso, pues tenemos lo que es una fuente de voltaje, diodos, capacitores electrolíticos, cerámicos, regulador, otro capacitor, resistencia, LED y posteriormente la salida. Iniciamos con la etapa 1, pues en este caso, como ya he explicado, es la transformación. La etapa 2 es la rectificación. En este caso, pues aquí utilicé 4 diodos formando un puente rectificador. En este caso, pues la función de los diodos es permitir el paso de la corriente en un solo sentido, convirtiendo la corriente alterna en corriente continua punzante. La etapa 3 es la etapa del filtrado. Aquí se utilizó un capacitor electrolítico de 4700 microfaradios y un capacitor cerámico de 0.33 UF. El capacitor grande almacena energía y ayuda a reducir el voltaje rizo para obtener una señal más estable. El capacitor pequeño ayuda a eliminar ruido y altas frecuencias. Aquí saltamos a una parte de cálculos en este pequeño acordeón que tenemos aquí, en el cual, pues para obtener voltaje picos, multiplicamos el voltaje de entrada por 1.414 y restamos aproximadamente 1.4 volts debido a la caída de voltaje en los diodos del puente rectificador, que en este caso nos terminó dando 11.3 volts. Saltamos a la parte de cálculo del capacitor. Tomando en cuenta la corriente, la frecuencia y el voltaje rizo, se obtuvo este valor que fue 0.00416 UF. Convertido ya sea a números enteros, pues nos terminó dando 4160, pero en este caso, al momento de ir a comprar los componentes en la tienda electrónica o ya sea en línea, no hay el voltaje así como tal, y en este caso pues se utilizó un voltaje aproximado que fue el de 4700 microfaradios. La segunda etapa es la regulación. Aquí se utilizó el regulador de voltaje 7805, en el cual pues la función del 7805 es mantener una salida estable de 5 volts, aunque existen pequeñas variaciones en el voltaje de entrada. El número 05 indica que el regulador entrega 5 volts. Capacitor de salida también puede ser utilizado para eliminar ruido y mejorar la estabilidad de voltaje. Después coloqué un LED junto con una resistencia de 1 kilo ohm para indicarlo visualmente cuando la fuente está funcionando. Ahí de ello saltamos a la elaboración de la placa, que en este caso pues en el mismo simulador se utilizó la visualización de los componentes en la placa. En este caso pues es más fácil hacerlo. Aquí podemos ver cómo van a ir los diodos, cómo va el capacitor electrolítico, la resistencia y el LED. Es lo mismo aquí y aquí. Ese es el dibujo que tenemos que pasar a la placa. Al final pues el dibujo fue modificado, ya que por el tamaño de la placa y de los componentes pues no iban a caber, y pues fue modificado, que aunque al final es el mismo, y pues lo que importa es que terminó funcionando. Unos pequeños cambios no nos afectarían tanto. Finalmente pues utilizando lo que es el multímetro, nos dio pues lo que es 5 volts, y pues antes de montar el chasis primero tuvimos que hacerlo en un protoboard. De protoboard saltamos a lo que es pues ya al montado de la placa de cobre, que en este caso pues ya una vez que se hizo el dibujo, se hizo el proceso con
con el ácido férrico para que se mantenga el dibujo en la placa, perforar, soldar los componentes, montarlo en el chasis que obtenemos al final, y pues lo que obtenemos es el funcionamiento, como vemos que en este caso pues fue 5 volts. Pues en este caso sería todo. En conclusión, esta fuente de voltaje pues nos permite obtener una salida estable y pues muy segura de 5 volts para alimentar pues en este caso pequeños proyectos electrónicos. Además ayuda a proteger los circuitos electrónicos y reducir el ruido eléctrico. También es importante revisar en este caso las polaridades, evitar cortocircuitos y verificar que las soldaduras estén hechas correctamente, ya que una mal soldadura puede provocar un cortocircuito y en este caso posiblemente el fallo de la fuente de voltaje. Y en este caso sería todo. Muchas gracias.